Bienvenidos a una emisión más de su programa Hablando de, un espacio del canal TV Judicial Oaxaca, donde estaremos platicando de diversos temas del sistema de justicia penal. Los acompaña su servidor y amigo Luis Raúl Hernández Avendaño. En esta ocasión nos engalana la presencia del magistrado Manuel de Jesús López López, quien es presidente de la Comisión para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal en Oaxaca. Bienvenido, magistrado. Gracias por la invitación. Gracias. También nos acompaña en esta ocasión la juez Yadira Piedad Saavedra López, quien es juez de ejecución. Bienvenida, juez. Muchas gracias por la invitación. Bien, también nos acompaña en esta ocasión la defensora Alexis Boza Díaz, quien es defensora pública local. Bienvenida, defensora. Muchas gracias, buenos días a todos. Bien, entonces empecemos con el tema. El tema de hoy va a ser la Ley Nacional de Ejecución Penal y la prisión, un poco haciendo una paráfrasis de un programa muy popular antiguamente que se llamaba La Ley y el Orden. Hoy vamos a hablar de la ley y la prisión, o parafraseando, la ley y el orden en la prisión. En este sentido quisiera yo, magistrado, si nos pudiera usted apoyar con platicarnos. El 8 de agosto se publicó el Acuerdo General 44-2019. Este Acuerdo General 44-2019 dice que redistribuye competencias, pero en sus considerandos también hace ciertas anotaciones bastante interesantes. Entonces, si nos podría decir en qué consiste este Acuerdo 44-2019, qué es lo que va a provocar, por qué era necesario este acuerdo para la Administración de Justicia en la ejecución penal. ¿Nos pudiera ayudar con esta explicación? Sí, claro. Bueno, en primer lugar quisiera contextualizar la emisión de este acuerdo general, que aunque lo es expedido por el Consejo de la Judicatura del Estado, ¿sí? Sin embargo, también dentro de la elaboración del mismo, colaboramos ahí para hacer la propuesta del Consejo, sobre todo partiendo de que mis antecesores en la anterior comisión para la implementación y consolidación del sistema penal en el Estado habían realizado algunas sugerencias. Entre esas sugerencias, un informe final que entregaron al Pleno del Tribunal en enero de este año, fue que se avanzara, ¿sí? Era uno de los pendientes, la unificación de los juzgados, ¿sí? Posteriormente también se aprobó por parte del Pleno unas opiniones consultivas en distintos rubros, ¿sí? Lo que tiene que ver con el sistema de justicia penal acusatorio. Y uno de esos temas estaban vinculados estrictamente con la ley nacional, ¿sí? Dentro de ella, como ejemplo, era a partir de cuándo ya había entrado en vigor y si seguía aplicando la ley nacional o la ley estatal. Y se acordó que ya estaba en vigor la ley nacional a partir del 17 de junio de 2016. Entonces, con ese basamento, ¿sí? Entonces lo que procedía pues era, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ya tienes la ley nacional en vigor, ¿sí? Deroga la ley estatal y todas las estatales, ¿no? Y de las federativas, ¿sí? Ahí es cuando se forma pues un grupo de trabajo para empezar a elaborar, ¿sí? Hacer unas propuestas, ponerlas en consideración del Consejo, ¿sí? Para llevar a cabo esa unificación, ¿sí? ¿En qué sentido? Recordemos que esta ley nacional tiene su basamento constitucional en el artículo 18 de nuestra Carta Magna, ¿sí? 18 constitucional se reformó en el 2008, y donde cambia de paradigma, ¿no? Dentro de ellos, de la adaptación a la reinserción social, ¿sí? Luego se asume la facultad del Congreso de la Unión para expedir una ley nacional. ¿Qué quiere decir con esto? Una ley nacional es que aplica para todo el país, ¿sí? Ya los estados no tienen ninguna competencia para expedir legislación sobre la materia, ¿sí? Entonces, en Oaxaca lo que pasó es que se crean primeramente los jueces de ejecución de sanciones. Posteriormente, ya cuando empiezan a avanzar la entrada en vigor del propio Código Nacional de Procedimientos Penales y acercándose a la entrada en vigor a plenitud, que era junio de 2016, ¿sí? Se avanza con también la creación de juzgados de jueces de ejecución de penas. Al final estaban separadas, ¿sí? Mientras los jueces de ejecución de sanciones
aplicaba una norma estatal, ¿sí?, bajo un sistema eminentemente escrito, los jueces de ejecución de penas, ¿sí?, y aquí está la jueza Adira, sino que me rectifiquen lo que estoy señalando, ya estaban aplicando ley nacional también y ley estatal por la parte sustantiva, por los beneficios liberacionales, las libertades que tiene la ley estatal, ¿sí?, pero bajo un sistema de audiencia, ¿sí? De ahí entonces es que ya surge pues la necesidad de unificar, ¿sí? Y con ello, si ya tenemos una ley nacional en vigor, entonces el tránsito es hacia un sistema de audiencia, y es lo que está regulando precisamente este acuerdo general, el 44 diagonal 2019, ¿no? Poder unificar ya criterios, por lo menos criterios procedimentalmente hablando, independientemente de criterios y diversidad de criterios que puedan tenerse respecto a la sustancia o lo sustantivo. Eso ya forma parte de la independencia judicial y eso cada juez también irá determinando lo procedente, ¿no? Pero procesalmente sí que exista unidad, ¿no? Y eso es lo que tiene el acuerdo. Aunque muchachos, bastante interesante lo que el acuerdo va a ocasionar. Nos da la pauta para poder preguntarle a la compañera juez, nos puede hacer el auditorio, ¿qué es un juez de ejecución? ¿Qué es la diferencia entre el juez de ejecución, el juez de control, el juez de enjuiciamiento? ¿Qué lo distingue al juez de ejecución de estos demás jueces? Bien, pues la diferencia creo que trascendental entre el juez de control, el juez de enjuiciamiento y el juez de ejecución es que los dos primeros son los que actúan durante el proceso en el cual se va a sentenciar a la persona, y el juez de ejecución se encarga de ejecutar las sentencias que tanto el juez de control como los jueces de enjuiciamiento mandan, para donde imponen penas de prisión, pena de multa, multa directa y la reparación del daño. Pero el papel del juez de ejecución va más allá de ejecutar la sentencia, porque de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal, el juez de ejecución es el juez que controla que los derechos humanos de las personas privadas de la libertad se respeten. Esto es el encargado de vigilar que haya una prisión con un debido proceso, donde haya una prisión donde se respeten derechos humanos, no solamente de las personas privadas de la libertad, porque ahora, de acuerdo a la ley nacional, no solamente se vigila la ejecución de la sentencia, sino también se vigila el encarcelamiento que se da por prisión preventiva. Esto es, personas que están procesadas aún, pero que están viviendo dentro de una prisión. Al mismo tiempo, también se encarga de que los derechos humanos de las personas que visitan a estas que están privadas de la libertad, los visitantes, se respeten. Igualmente, el juez de ejecución tiene mucho que ver con el hecho de que en la cárcel a las personas privadas de la libertad no se le impongan castigos porque sí, regula la función de la autoridad penitenciaria, que es algo que antes no existía. Antes, pues las personas eran tratadas como objetos, no tanto como sujetos de derecho. Inclusive un preso podría ser trasladado a cualquier penal sin que hubiera derecho de defensa, sin que se pudiera hacer nada, y ahora no, porque el juez de ejecución, ya controla todo este tipo de actuar de la autoridad penitenciaria. Quiero que quede claro que actuamos también, o que nuestra función tiene que ir aparejada con una buena coordinación con la autoridad penitenciaria, y que no somos enemigos de la autoridad penitenciaria, sino más bien tenemos que coadyuvar con ellos para que se respeten los derechos humanos. La víctima tampoco queda desamparada por el juez de ejecución, porque antes la víctima simplemente cometían un delito en su contra, mataban a alguien, y ahí cuando se daba cuenta ya la persona sentenciada ya estaba fuera. Ni siquiera se dio cuenta qué beneficio le dieron, por qué salió, si se le pagó la reparación del daño. Y ahora el juez de ejecución está encargado de que no se dé un beneficio a una persona que no está en tiempo, que no cubre los requisitos, y sobre todo también está encargada de que se le pague la reparación del daño a la víctima en la mayor parte posible. Okay. Bien, es interesante la diferencia entre el juez de ejecución
y el juez de control y el juez de enjuiciamiento, y hablaba la juez de un tema bastante interesante, que no hubiera traslados sin defensa, y nos da la posibilidad de platicar aquí con la compañera defensora cómo ve la defensa pública esta nueva, bueno, no tan nueva ley nacional, pero nueva en su operatividad. ¿Cómo visualizan o cómo ven la implementación de esta nueva ley nacional desde una perspectiva de la defensa? Sí, maestro, como bien mencionó también el juez, es totalmente un cambio de paradigma lo que se está haciendo. Incluso ahorita la defensa lo ve como un instrumento diferente, porque su participación ahora en lo que es el proceso de ejecución es totalmente ahora de manera activa y proactiva. Anteriormente, pues la defensa vigilaba nada más que se cumpliera lo de los fines de la readaptación, es decir, que la persona privada de su libertad cumpliera pues con el tratamiento progresivo, ¿no? Que tendía a readaptar al sujeto que estaba un poco desviado, que estaba un poco enfermo. Pero ahora, al ser sujeto de derechos, como bien menciona también la juez, pues la defensa también tiene que vigilar, tiene que cuidar ese tipo de situaciones, que no se violen derechos humanos en cuanto a las condiciones de internamiento, no nada más también lo jurisdiccional, sino también lo administrativo. Entonces es una ley que abarca bastantes cosas, que ahora necesita que la defensa esté más preparada, más calificada y más atenta a lo que es la ejecución. Si digamos, ¿se les es más fácil defender a alguien con esta nueva ley o les implica más obligaciones a la defensa? No creo que sea más fácil o más difícil, sino creo que el papel ahora es diferente. Ahora, si bien ustedes son más obligaciones, tiene ahora que operar la defensa desde un punto diferente, ¿no? Ya no desde donde tenían un juez que iba y de oficio actuaba, ¿no? Sino que ahora es la defensa la que tiene que llevar al juzgador las situaciones, algún inconveniente que tenga la persona privada de libertad o alguna modificación de pena. Entonces creo que ahora la participación de la defensa es más activa y es diferente. Ok, bastante importante eso, que la defensa sea más activa y nos llega al punto de ver la unificación de criterios. Magistrado, ¿me podría usted apoyar con este comentario respecto de la ley nacional? Como decía, viene a sustituir leyes locales, la ley de sanciones del Estado de Oaxaca, y esto provoca ciertas interpretaciones diferentes. Aquí la cuestión sería, ¿existe una uniformidad de criterios? Y si no existe, ¿cuál cree que sea el camino para llegar a una uniformidad de criterios respecto a la interpretación de la ley, los derechos de las personas y sí, lo más importante que a veces uno ve que son los beneficios preliberacionales? Sí, a ver, como toda norma pues está supeditada, sujeta a interpretaciones, ¿no? Sí. En ese contexto, lo digo, en el caso de las salas penales, ¿sí? Hay también divergencia y diversidad de criterios, ¿sí? Y si eso también le abundamos respecto de los órganos jurisdiccionales federales, dígase juzgado de distrito y tribunales colegiados, también hay diversidad de criterios, ¿sí? Pero eso también eso es constructivo, o sea, lejos de que sea preocupante, diríamos, un Montessori jurídico, ¿sí? Eso, poco a poco se van a ir unificando los criterios, ¿sí? Incluso me permití también la revista, la News Semper, que se puede verificar en la página del tribunal, ¿sí? Al final, es el número, la última publicación de este año, ¿sí? Al final, lo que yo comentaba hace un momento, ¿sí? De esta emisión de opiniones consultivas por parte del Pleno del Tribunal y que se construyeron en reunión de magistrados penales, ¿sí? Están temas relacionados con la ejecución penal, ¿sí? Y si me permiten, sí, leeré algunas de esas opiniones, de esos puntos, ¿sí? Se dice, jueces de ejecución penal, de la discusión y análisis de los temas derivados de aquellos propuestos por los jueces de ejecución, se llegaron a los siguientes acuerdos por unanimidad. Primero, la Ley Nacional de Ejecución Penal se encuentra vigente a partir del 17 de junio de 2016. Entre paréntesis, artículo primero transitorio, primer párrafo. ¿Sí? Que a partir de esa fecha, 17 de junio de 2016, quedó aprobada la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de la Libertad para el Estado de Oaxaca. Artículo tercero transitorio, primer párrafo. ¿Sí? Y así son 5 opiniones que el Pleno aprobó a propuesta
los integrantes de la anterior comisión que ahora integramos, ¿sí? Entonces, se están construyendo todavía esos criterios, ¿sí? Platicaba hace un momento, diríamos fuera del aire, aquí con la jueza y la defensora, ¿no? ¿Sí? Como también las salas, ellos tienen un criterio, llega, lo digo, en la primera sala de la cual soy integrante, puede ser que también revoquen, ¿sí? O confirmen una determinación de ellos. Esa misma determinación puede ser que en otra sala nosotros confirmamos y en la otra a lo mejor la revoquen. Bueno, pero es precisamente eso lo que están construyendo, ¿sí? Estamos también todavía en espera de cuáles son las determinaciones que vayan tomando ya los tribunales colegiados. Hay algunos amparos en revisión en los tribunales colegiados de este circuito y vamos a ver qué postura tienen, ¿no? Y ahí se debe cantando la definición de estos criterios, pero reitero en ello, eso no tampoco debe acuciarnos ni poner un grito de auxilio, no, es algo normal y máxime en una normatividad que apenas está cobrando vigencia, ¿no? Sí, ¿usted cree que con la nueva ley nacional los recursos de apelación se incrementen en las salas? ¿Lleguen más recursos? ¿O cuál es la situación de los recursos con la ley anterior y cuál cree que sea la perspectiva con la nueva ley? De hecho, sí están aumentando, lo hemos visto en la sala. Sí están aumentando por beneficios que se están otorgando ya obviamente en la ejecución y de donde, en este caso, la Fiscalía, los ministerios públicos están informándose con esas determinaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, entre más se vaya conociendo y se vaya socializando, ¿sí? Se tenga más conocimiento sobre esta materia, sin duda que puede haber un incremento, ¿sí? Pero bueno, como decía también la José Adira, ¿no? También lo importante de esa definición de criterio, ¿sí? Es el respeto a los derechos humanos. Sí, bien, bastante importantes esos apuntes que hace el magistrado y quisiera retomar el tema que decía la compañera juez al principio de su intervención, que son amigos de la autoridad penitenciaria, son compañeros del mismo barco básicamente, ¿no? Entonces ahí me lleva la pregunta, para usted, ¿la autoridad penitenciaria ha entendido la reforma? Es decir, ¿va al mismo tiempo o a la misma marcha que los jueces de ejecución, que los defensores? ¿O qué le faltaría a la autoridad penitenciaria para poder estar en la misma sintonía? Yo creo que la autoridad penitenciaria realmente ha entendido la reforma, o sea, sí está en la mayor disposición de hacer que esta ley sea viva, no solamente letra en una ley de ejecución muy bonita, donde se garantizan derechos humanos, se incluyeron ya garantías que están contempladas en tratados internacionales, pero yo pienso que lo que le falta a la autoridad penitenciaria es personal y también le falta inversión. Pienso que muchas veces la sociedad nos olvidamos de esas personas que están presas, solo queremos que el delito disminuya, pero no nos damos cuenta que en la prisión es donde tenemos la mejor materia para que el delito disminuya. El artículo 18 constitucional nos dice que los fines, porque en nuestro país la prisión tiene fines, en otros países no hay fines, es simplemente castigar a la persona. Nosotros, el 18 constitucional habla de dos fines, que es la reinserción social y procurar que esa persona no vuelva a delinquir. ¿Cómo? Y van muy aparejados estas dos, no hay una cosa sin la otra. ¿Cómo procuramos que no vuelva a delinquir? Dándole opciones. Hay gente, la mayoría de la gente que está en la cárcel es gente pobre. La gran mayoría es gente que poco culta, también es gente que no tiene más que la primaria, pocos la secundaria, pero ¿cómo entonces logramos que esta persona no vuelva a delinquir? Dándole herramientas. Y para darle herramientas a alguien se necesita dinero, se necesita que el Congreso también destine y voltee la cara a esta parte y destine fondos para que esto se pueda llevar a cabo, porque la autoridad penitenciaria puede querer que alguien estudie bachillerato, ¿no? Pero no hay dinero para eso. Puede querer una industria
industria penitenciaria, que eso es muy, muy difícil ahorita y es el principal problema, creo, que tenemos en los reclusorios. No hay trabajo. Entonces, esa gente que está ahí adentro no está sola, tiene hijos, tiene esposa, tiene padres, tiene gente que está afuera que necesita que ellos provean también. Entonces, cuando te vas a la cárcel no es que te desconectes de este mundo y de esta realidad, no, estás ahí, pero con muchas mayores dificultades. ¿Cómo hace la autoridad penitenciaria fuentes de empleo si no hay dinero? ¿Cómo le da agua de calidad si no hay dinero? ¿Cómo les da alimentación de calidad? ¿Cómo tiene una persona con diabetes, con hipertensión, con esto, si no hay forma de darle la comida que esa persona necesita? ¿Ustedes apoyan en este tema de darles más recursos? Nosotros lo que hacemos son requerir a la autoridad penitenciaria para que ellos a su vez promuevan ante quien sea necesario para que lo logren. Por ejemplo, en una ocasión hubo una cuestión ahí de que los presos de un penal, no sé cuál, se estaban enfermando del estómago. Y eran 3, 4 los que se enfermaban del estómago y se determinó que era la calidad del agua. Se vio entonces que en ese penal la tubería estaba vieja, estaba encerrada, y que eso era lo que provocaba que la gente se estuviera enfermando. ¿Qué hizo el juez de ejecución? Dictar una resolución donde ordenó a la autoridad penitenciaria que les diera agua de calidad. ¿Qué tuvo que hacer la autoridad? Ir ante la instancia correspondiente, llegó, yo me supongo, hasta el Congreso, a efecto de que le diera el dinero y pudiera cambiar la tubería de ese penal. Aquí el juez de ejecución también es muy importante porque sus resoluciones no son solamente para una persona como el amparo, ¿no? Sino son resoluciones que tienen carácter general. En esto del agua, una mala calidad en la comida, no solamente hay que darle bien de comer a Juan, hay que darle bien de comer a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso redunda en salud también. O sea, lo que voy es, la autoridad penitenciaria, yo creo que tiene todas las ganas de que esta ley se haga efectivo. El problema es que hay poco dinero. Los custodios, por ejemplo, tienen muy pocos custodios. En comparación a la media nacional, ellos están muy por debajo de esa media nacional. Entonces yo pienso que si no se invierte en las prisiones, si no se da el dinero suficiente para que en las prisiones la vida pueda ser de acuerdo lo más parecido posible a los que estamos afuera, no se va a lograr que esta ley realmente sea llevada a la realidad. Sí, así como dicen, una buena prisión es cara, pero una mala prisión es mucho más cara, ¿no? Por claro, las consecuencias porque al final de cuentas esas personas salen más resentidas, esas personas no tienen oportunidades para reinsertarse realmente. ¿Reinsertar qué significa? Como cuando sacas algo, esta manzana de este frutero, pero después la regresas. ¿Cómo quieres regresar esa manzana? ¿La quieres regresar podrida para que eche a perder a los que están a su lado? ¿O la quieres regresar sana, con más herramientas, para que entonces cuando llegue a esta sociedad, a este frutero otra vez, pueda duplicar lo que ahí aprendió? Ok, bastante interesantes sus comentarios. Quisiera yo regresar al acuerdo 44-2019, defensora. ¿Usted cómo ve el acuerdo 44-2019? ¿En qué impacta a la defensoría? ¿Sí mejora la posibilidad de que la defensa haga su función? ¿Va a implicar algún cambio por parte de la defensoría? ¿Qué es lo que requeriría si es que fuera así en el acuerdo, por el acuerdo 44-2019? Sí, definitivamente el acuerdo y ley nacional misma, que de ahí deriva este acuerdo, pues implica una modificación estructural y de organización para la defensoría, porque así como el acuerdo habla de que se va a necesitar un juez por reclusorio, pues también evidentemente se va a necesitar un defensor que atienda a estos reclusorios, un defensor por reclusorio. ¿Qué se necesita? Considero que, como también en la autoridad penitenciaria, se necesita capacitar, llevar a la especialización, a una defensa especializada en materia de ejecución. ¿Qué se necesita también? Pues también el cambio, ¿no? Que los defensores, no nada como operadores que son, y no nada los defensores, creo que también los jueces de ejecución y la autoridad penitenciaria puedan interiorizar este cambio de paradigma. ¿Para qué? Para que dejemos de ver al delincuente como un sujeto o un ciudadano de segunda clase,
y lo veamos realmente como una persona humana, ¿no? Como humanizar esta parte. ¿Por qué? Porque así yo creo que entonces también el defensor va a poder desplegar su trabajo de mejor manera, ¿no? Al cambiar esta mentalidad o al cambiar su formación, ¿no? Tener una nueva formación y una especialización. Ahorita, ¿cómo están los defensores? ¿Cómo están distribuidos? ¿Cómo es su competencia, digamos, de la defensoría actualmente para atender los problemas de la... Actualmente, pues, se encuentran los defensores adscritos a los juzgados de control. El defensor que inicia la investigación es realmente el defensor que también se encarga de la ejecución de penas. En cuanto a lo que es centro, únicamente en Tanivet se encuentra una defensora que se encarga de lo que es el centro, específicamente Tanivet, que sí ya se dedica específicamente a lo que es ejecución. Y nosotros nos encargamos de coordinar con todas las regiones. Sí, porque muchas veces el juzgado de control no está cerca del reclusorio. Así es. Entonces ahí podría haber algún conflicto en el sentido de que no está cercano el defensor al interno, ¿no? Sí, ciertamente eso sí ha sido un tema que ha pasado y se ha procurado de que, por ejemplo, a los reclusores que son cercanos, pues nosotros como defensa, al menos su servidora y la defensora que tenemos en ejecución, hemos ido a realizar visitas, entrevistas con las personas para que también así de cierta manera pues todo ese tipo de situaciones que pueden generar a lo mejor algún tipo de motín o algún tipo de problema más allá, pues podamos nosotros también canalizarlas, ya sea o con la dirección de eso, o sea con el juez de ejecución, o sea con otras, pues otro tipo de autoridades que nos pudieran apoyar a darle atención a ese tipo de situaciones o necesidades que tienen las personas privadas de la libertad. ¿Y los defensores del sistema tradicional cómo están adscritos? Ahí sí, como mencionaba aquí el magistrado, pues ustedes tuvieron un acuerdo en 2011 y se creó un juez de ejecución por cada cerezo, y en ese sentido sí en el tradicional sí existe un defensor para cada uno de cerezos, para cada cerezo en el sistema tradicional. Okay, pero no combina sistemas, digamos, el defensor del escrito solamente ve así sistema es, escrito. únicamente ve sistema escrito y el sistema acusatorio únicamente ve. No hay una convergencia allí o que se trabaje todo. Ok, bueno, muchas gracias. Magistrado, quisiera yo que nos pudiera explicar en qué consiste la redistribución del Acuerdo 44-2019 que expidió el Consejo de la Judicatura el 8 de agosto y cuál va a ser el impacto en el Poder Judicial, o sea, cómo se va a materializar este acuerdo, por favor. Sí, bueno, quisiera aquí recalcar algo y resaltar, sobre todo que de parte del Poder Judicial ya hay verdaderos expertos, ¿no? Lo digo por el tema de género primero, la jueza Yadira y otras juezas, y por supuesto quien conduce este programa también es un experto en la materia, ¿sí? Y con ellos estuvimos, cuando hice referencia hace un momento también de este grupo de trabajo, pues, cuando estuvimos comentando la necesidad y lo que se pretende con este acuerdo, ¿sí? Hay una vacatio legis ahí para la entrada en vigor, ¿sí? Porque precisamente, como dice la defensora, ¿sí? Necesitamos una reestructura administrativa, también tiene un impacto administrativo, ¿sí? Actualmente están los jueces ya, ¿sí? Entonces, esa reestructura administrativa implica el cierre de juzgados de sanciones, ¿sí? Restricción de compañeros de personal, ¿sí? Capacitación también de los jueces, particularmente los jueces de ejecución de sanciones, ¿sí? No así, quizás nada más alguna concepción muy particularizada ya, pero sobre temas específicos, barrera de expresión, de los jueces de ejecución de penas, ¿no? Pero son los que ya conocen la ley nacional y aplican la ley nacional, ¿sí? Entonces va a requerir en esa transición, ¿sí? Requiere la cierre de juzgados, capacitación, ¿sí? Ya con la entrada en vigor también nuevamente una restricción, como lo han señalado aquí la jueza y la defensora, ¿sí? Una restricción de los jueces ahora por reclusión, dada la competencia que la misma ley nacional da. Sí. Sí, es decir, sí tiene un impacto, pero también, como sin acuerdo, sí. Al final la ley nacional ya está en vigor. Sí. Y lo único que estamos haciendo aquí con el acuerdo general, ¿sí? Que en verdad no estamos descubriendo el libro negro, o sea, es simplemente tratar de materializar las disposiciones de la ley y cómo nos organizamos al interior del Poder Judicial, ¿no? Y en ese sentido fue la propuesta de esta comisión hacia el Consejo, porque, insisto,
la competencia es del Consejo. Sí. Eso no debemos olvidarlo, ¿no? Y entonces fue la propuesta, y también, insisto, ya con la anterior comisión ya se venía trabajando en ello y lo estamos dando seguimiento a lo que ya había dejado los anteriores integrantes de la comisión, ¿sí? Así es que resumiría en esa parte, pues, ¿no? ¿Sí? Cierre del juzgado, capacitación, readscripción, ¿sí? Y bueno, y algo muy importante que también se ha señalado, ¿sí? Es que esto también va a ayudar a la autoridad penitenciaria, porque aquí los jueces no asumen la autoridad, no asumen ni se van a convertir, digamos, en autoridad penitenciaria, no, eso también queda muy claro, ¿no? El sistema penitenciario es de la autoridad penitenciaria y sigue siendo hasta el día de hoy del Ejecutivo, ¿sí? Van a ser aliados, ¿no? Porque hay un tema trascendental, el tema de los derechos humanos. ¿Sí? ¿Y qué opinión merece usted la declaratoria que hizo el Congreso apenas de que emitió una declaratoria diciendo que declaraba la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal que hizo en estos días? Y ahorita el acuerdo y la misma ley, y en su primera intervención manifestado que la Ley Nacional entró en vigor desde el 17 de junio de 2016. Bueno, es un poco, diría, lo que hemos comentado, ¿no? De estos criterios, ¿no? Ser una norma, pues, relativamente nueva, ¿sí? Un tema también relativamente nuevo y con esa diversidad de criterios, ¿sí? Incluso hay resoluciones también de jueces federales que decían que todavía no estaba en vigor, ¿no? La ley nacional. Así es que hay una disposición en los transitorios de la ley nacional que hace referencia a esa declaratoria, ¿no? Y entiendo que el Congreso se fue pretendiendo dar cumplimiento a ese transitorio. Sin embargo, pues ya también ha quedado claro que ya se va en vigor la ley nacional, ¿no? Sí. Así es que lo importante aquí, insisto, ¿sí? Más allá de la declaratoria, etcétera, es de que estemos dando cumplimiento a las disposiciones de la reforma constitucional de 2008 y ahora de la Ley Nacional de 2016. Sí, que se materializa la reforma. Exactamente. Bien, compañera juez, viendo este acuerdo 44-2019 en sede judicial, ¿qué requerirán los jueces para poder implementar, digamos, este acuerdo, esta nueva forma de conocer los asuntos, esta nueva redistribución? ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de los jueces? ¿Qué creen que va a cambiar? ¿Qué creen que necesitan? Pues primeramente creo que necesitamos capacitación, necesitamos homologarnos por lo menos en el procedimiento, que ya el procedimiento de ley nacional es el que tenemos que utilizar y es el medio para lograr dirimir las controversias que hay en ejecución. Por otro lado, pues también necesitamos más jueces de ejecución, porque realmente las personas privadas de la libertad, por el hecho de que un cambio de ley no significa que ya no va a haber personas privadas de la libertad o que éstas disminuyen. Y tomando en consideración también que ahora vamos a atender a todas las personas privadas de la libertad, incluyendo procesados, y que bueno, hubo una reforma a la ley, a nuestra Constitución, donde pues la prisión va a ser cada vez más utilizada, ¿no? Entonces yo pienso que necesitamos eso, más que nada más jueces para que esta atención sea mucho mejor, personal administrativo, salas donde el juez de ejecución, si va a estar cerca del reclusorio, una sala de audiencia cerca del reclusorio, a efecto de que cualquier cuestión que se suscite se pueda resolver inmediatamente y esto coadyuve a pacificar la prisión, ¿no? En un momento dado también el juez es un pacificador de la prisión, porque nosotros sabemos que un conflicto entre más dura, más va escalando y empieza por algo chiquito y se sigue, ¿no? Mientras que si lo resolvemos rápidamente, también ayudamos con esto, que es muy importante, un papel del juez, que es a pacificar la prisión. ¿Y cómo ven la redistribución? Si es más eficaz, se va a permitir responder mejor a las pretensiones de las partes, digamos. Pues de hecho la ley nacional contempla que debe haber juez por reclusorio, ¿no? No dice un juez por reclusorio, dice jueces por reclusorio, porque todo depende de la cantidad de personas privadas de la libertad que estén ahí.
Pero yo creo que es muy benéfico porque entre más cerca esté el juez de ejecución de la prisión, va a ser mucho más fácil resolver el conflicto y esto va a ayudar también al sistema penitenciario. Usted fue juez de ejecución del sistema tradicional y también conoció después del sistema acusatorio. Claro. Este cambio parece ser algo parecido para los compañeros del sistema tradicional de ejecución de sanciones. ¿Cómo cree que ellos vivan este cambio? ¿Cómo vio usted el cambio de sistema de ejecución tradicional al sistema de ejecución acusatorio? ¿Y cómo cree que sea para ellos este nuevo paradigma? Bueno, todos los cambios en la vida tienen un grado de dificultad, ¿no? Hasta cambiar de escuela, cambiar de casa, tiene un grado de dificultad. Una vez que has realizado el cambio, te das cuenta que pues era mejor, ¿no? Entonces, yo pienso que en este caso el cambio es bueno, nada más que sí es un tanto difícil cambiarte el chip. Es más, ahorita del juez de ejecución de penas, que ya es un juez que nació dentro del sistema adversarial, en un sistema de audiencias, etcétera, pero que además teníamos como procedimiento el Código Procesal de Oaxaca, y era un juez que actuaba por sí mismo, de oficio, muchas veces, que hacía visitas carcelarias, que platicaba con los presos y que recababa prueba, en cierta forma, que muchas veces iniciaba inclusive la controversia porque él veía, digamos, que la comida estaba mal, iba y solito iniciaba una controversia, y ahorita en la ley nacional ya no, porque el juez tiene que ser totalmente imparcial. Entonces un juez imparcial no puede ir al lugar a recabar prueba y tampoco puede iniciar procedimientos por sí mismo, y cuesta trabajo quitarse ese chip de decir yo puedo iniciar inclusive por mí una cuestión de estas y llamar a la defensa y al Ministerio Público y a la autoridad penitenciaria para dirimir algo que yo vi. Entonces pienso que el cambio va a ser un poco duro, porque va a ser así trascendental, además de que el cambio se va a dar muy rápido, pero yo creo que los compañeros de ejecución de sanciones están en la mejor disponibilidad, además tienen la capacidad, porque ya tienen la parte sustantiva, ¿no? Que es todo lo que hay en tratados internacionales, todo lo que había en ley de ejecución de Oaxaca, que nuestra ley era una ley de avanzada realmente, porque estaban contempladas las reglas Mandela. Ok, muchas gracias. Bien, pues se nos ha terminado el tiempo el día de hoy. Prometo que en la próxima emisión que vamos a tener hablando sobre este mismo tema empezaremos con la defensora. Quiero agradecer a la Secretaría de las Culturas que nos prestó el espacio del Centro de Iniciación Musical de Oaxaca, que es en el lugar donde estamos. Vamos a tener una segunda emisión sobre este mismo tema tan interesante, por lo cual los esperamos en esta nueva emisión. Hasta pronto. Gracias.